Bienvenidos a Electrónica Pública. Bueno, pues vamos a ver un poquito acerca de fuentes de alimentación. Hemos estado utilizando la propuesta que pusimos, que pues es un cargador USB con su cable USB y pues prácticamente el blanco y el verde del interior del cable los aislamos, el rojo y el negro simplemente los usamos directos. Entonces, el detalle es que estas fuentes pues es viable cuando es un proyecto pequeño, que hemos visto que utilizamos esta en combinación con un regulador. Sin embargo, cuando yo requiero ya más fuentes de alimentación, por ejemplo, necesito tener 5 voltios, 12 voltios, 3.3 voltios, pues no vamos a andar cargando un multicontacto para conectar todo. Entonces es donde entra otro tipo de variedad de fuentes de alimentación. Vamos a ver primero una de las clásicas que pues, se han estado utilizando desde hace tiempo, que ya se están cambiando mucho y que son las lineales reguladas que utilizan transformador. Su característica es que la cajita o el gabinete donde vienen es un poquito más grande y suele ser un tanto pesado a comparación de las que pues hoy en día tenemos. Entonces, estas están compuestas de un transformador, que es su elemento principal. ¿Cómo se comporta el voltaje en el interior de la fuente? Bueno, pues nos va a llegar una corriente alterna de 120 voltios, en nuestro caso aquí en México, a 60 Hz. Esta corriente alterna tiene una forma senoidal y pues va a entrar a la fuente. Va a pasar por un pequeño fusible que pues en caso de alguna anomalía, un cortocircuito, este fusible va a proteger la fuente de alimentación. Posterior a eso va a pasar directo a un transformador. Este transformador prácticamente está compuesto por un núcleo de placas de acero. Estas placas de acero lo que van a formar es el núcleo del transformador. Este transformador está compuesto de dos bobinados, el primario y el secundario. El primario es generalmente donde entra el voltaje y el secundario es por donde sale el voltaje. Estos bobinados prácticamente son un montón de vueltas de cable de cobre esmaltado que está obviamente aislado y que pues generan un campo magnético y pues ese campo magnético va a interactuar con el núcleo del transformador y va a pasar esa corriente al segundo bobinado. Este transformador entonces lo que va a hacer en este caso este ejemplo es de 127 voltios de entrada y de salida 12 voltios a 500 miliamperios. Yo entonces voy a tener aquí 12 voltios a 500 miliamperios, pero de corriente alterna. Es decir, esta es mi entrada, esta es mi salida. Yo voy a tener sí, lo único que se reduce es la amplitud de ese voltaje. Ahora solo a 12 voltios, pero sigo teniendo corriente alterna. Entonces pasa al siguiente componente, que es mi puente rectificador. Este puente rectificador lo que va a hacer es convertir la corriente alterna en directa. Sin embargo, esta corriente directa pues va a tener unas pequeñas impurezas. Esto es normal porque hay pequeñas variaciones de voltaje que se están introduciendo en la línea. Por ejemplo, si se entra la lavadora a lavar o si entra el refrigerador a enfriar, el problema es que hay pequeñas variaciones y esos piquitos de voltaje llegan a salir del transformador, los pasa directitos. Obviamente pues van a nacer piquitos. Por ejemplo, tengo 12 voltios, voy a tener 12.5, 12.2, 12.1, dependiendo de la variación que exista. Entonces, una vez que pasó por mi regulador, es necesario ponerle un capacitor que nos va a absorber esos pequeños piquitos de voltaje y que pues obviamente también va a suministrar pequeños picos de voltaje en caso de que haga falta, que haya variaciones de voltaje. Por último, muchas fuentes integran un pequeño regulador lineal como el que hemos estado utilizando, el de la protoboard, el 7805 puede ser para 5 voltios o el 7812 para 12 voltios. Y pues ya prácticamente nos entregan un voltaje de 12 voltios estable, perfecto, ya funcional para lo que nosotros necesitamos. Estas fuentes ya han sido reemplazadas por las fuentes conmutadas. Primero porque son más eficientes las conmutadas que ahorita vamos a ver. Y segunda porque simplemente es su peso. Este transformador es de 500 miliamperios. 500 miliamperios nos sirven mucho para una situación pequeña con indicadores, LEDs, un E555, un microcontrolador. Hasta ahí es muy poca corriente. Sin embargo, ya para proyectos en los que necesitamos conectar un motor, necesitamos una tira LED, necesitamos un foco incandescente de esos de 12 voltios de vehículo, pues simplemente ya no es viable. 500 miliamperios no nos van a servir. Necesitamos más potencia. Y el problema es que entre más potencia necesitemos, más grande tiene que ser el transformador. Entonces entran las conmutadas que pues prácticamente utilizan otro principio y llega a ser mucho más eficiente que las que ahorita acabamos de ver. Y bueno, pues las conmutadas tienen una gran variedad, la clásica de computadora que pues ahorita aquí tenemos, que es esta que pues prácticamente tiene su entrada de alimentación, tengo un ventilador que pues enfría la electrónica del interior y pues tenemos una infinidad de cable aquí de salida. Vamos a ver después cómo convertir una de estas a una fuente ya
para nuestros propósitos. En este caso, por ejemplo, esta que pues ya no trae el cable de salida de un montón de cables, sino que simplemente pues ya tenemos aquí nuestro negativo, 3.3 voltios, 5 voltios, 12 voltios y pues ya tenemos sus interruptores, sus indicadores de funcionamiento, ¿no? Estas fuentes son conmutadas y llegan a ser muy potentes y con un bajo peso. Por ejemplo, lo que pesa casi este transformador es casi lo que está pesando esta fuente. Claro, aquí lo que le añade mucho peso a esta fuente, bueno, son pequeños transformadores que usan, pero aparte los disipadores de calor. Ahorita vamos a abrir también una de estas a ver cómo son por el interior. Y pues también tenemos otras que pues son las simétricas, que estas utilizan todavía un poquito más de la parte lineal. Ahorita también lo vamos a abrir. Las simétricas, la situación es que yo es como si tuviera dos fuentes de alimentación en una. Es decir, yo voy a tener una fuente de alimentación positiva y una negativa. Yo tengo 0 voltios, 5 voltios, 9 voltios, 12 voltios, menos 5 voltios, menos 9 voltios y menos 12 voltios. Las simétricas se utilizan mucho, por ejemplo, con los amplificadores operacionales, que es otro tipo de circuito integrado. Vamos a ver algunas de sus aplicaciones ya en otro video. Pero pues también quisiera que la vieran en el interior, que es lo que trae. Esta la armamos de aquí. Simplemente. Están otras que pues son las que se utilizan mucho para las fuentes de tiras LED y todo esto. Estas son fuentes de 12 voltios y tienen también una gran capacidad. Verdaderamente, por ejemplo, esta fuente a 12 voltios me puede entregar un rango de 25 amperios. Es una gran cantidad. Vemos 500 miliamperios no se comparan con 25 amperios que me pueden entregar esta fuente. O esta fuente que pues también podría ser que me esté entregando una capacidad muy similar. Esta me entrega 12 voltios, 19 amperios. Entonces son capacidades ya muy diferentes. Esta es de 6 amperios a 12 voltios. Esta es fija. Y esas también son fijas. Hay fuentes que son variables y se utilizan mucho, por ejemplo, para las situaciones de que queremos probar un regulador, un LED, etc. Nosotros podemos variar desde 1 punto y tantos voltios hasta 12 voltios, 15 voltios, 20 voltios, etc. Y pues obviamente van cambiando sus tamaños de acuerdo a la capacidad y pues vemos que también inclusive el grosor de los disipadores. Estas están hechas en aluminio para disipar el calor. Sin embargo, por ejemplo, de 6 amperios a esta que ya nos puede entregar 20 amperios y es una diferencia bastante grande. Vamos a ver cómo conectar cada una de estas y cómo la podríamos echar a andar en caso de que tengamos una de estas redundando, pues poderla echar a funcionar, porque simplemente a veces ya tenemos estas fuentes ahí guardadas y pues no sabemos realmente su uso o cómo las podremos utilizar, ¿no? Entonces vamos a ver de manera general cómo utilizar estas fuentes de alimentación y pues ya en futuros proyectos pues vamos a estarlas utilizando y es por eso que pues considero importante darle un espacio suficientemente amplio a la parte de fuentes de alimentación. Entonces vamos a proceder a la parte de pruebas para pues ir viendo cada una de estas, cómo conectarlas apropiadamente y pues aparte evitar un accidente con las fuentes de alimentación, porque hay algunas afortunadas que pues tienen un circuito que está monitoreando, en caso de un corto pues se apaga y se acabó, pero hay otras que no y pues les llegamos a fundir algún componente en el interior y ya es un tanto difícil la reparación en situación en que pues apenas vamos iniciando con electrónica, ¿no? Entonces vamos a la parte de pruebas para probar cada una de estas. Probar una de estas es muy sencillo. Vamos a necesitar 3 componentes. Un cable que nos permita conectarla a la alimentación, un jumper simplemente y pues nuestro multímetro para ir probando voltajes y la fuente de alimentación obviamente. Entonces tenemos la entrada de alimentación, voy a conectar el cable, no va a encender por sí sola, necesitamos hacer un ajuste. Entonces voy a encender la alimentación y pues vemos que ya el indicador standby o indicador de alimentación nos indica que pues prácticamente ya esta fuente ya está recibiendo voltaje. Sin embargo, el ventilador vemos que no se echó a andar y no tengo ninguna de las salidas con corriente. ¿Cómo vamos a saber qué salida me entrega 5 voltios, qué salida me entrega 12 voltios? Bueno, es muy sencillo. En los laterales, en las etiquetas, por ejemplo, en el caso de esta que tenemos armada, podemos ver en su lateral, aquí la etiqueta, y podemos ver que nos dice el color de los cables. Por ejemplo, el amarillo me va a entregar 12 voltios, el rojo me va a entregar 5 voltios, el naranja 3.3 voltios, el azul me va a entregar menos 12 voltios, el blanco menos 5 voltios y el morado 5 voltios. Pero el morado, hay que tener mucho cuidado, el morado es como el standby, el morado nos va a dar 5 voltios indicando que la fuente de alimentación está conectada y está lista para suministrar ese voltaje. Este lo utilizan generalmente, por ejemplo, en las computadoras de escritorio para estar monitoreando si se presiona el botón de encendido. Entonces uno presiona el botón de encendido y se manda una señal a la tarjeta para que entonces ya active la fuente de alimentación. Y prácticamente pues esto es lo que tenemos, vemos la capacidad de cada una de las salidas. En este caso vamos a probar entonces primero el morado, que prácticamente tendremos que tener 5 voltios. Buscando entre todo el escondite de cables,
Vamos a probar entonces, voy a poner aquí el multímetro en esta parte y vamos a enfocar también. Y vamos a probar entonces que yo tengo 5 voltios. Voy a conectar aquí positivo y negativo lo puedo conectar a cualquiera de los cables negros. Y vemos que tengo 5 voltios. Excelente. Vamos a probar entre el rojo que me daba 5 voltios. También, sin embargo, como las salidas están ahorita apagadas, todo está apagado, no hay nada. Está todo descargado. Entonces voy a probar ahora 3.3 voltios y no hay nada tampoco. Vamos a conectar nada. Voy a probar a 12 voltios, que es prácticamente los amarillos, y tampoco me va a entregar nada. Esta es una fuente muy conveniente para pues iniciar lo que es electrónica, porque pues prácticamente tenemos varios voltajes. Ahorita como principiante consideramos muy importante saber, principalmente conocer los voltajes positivos, saberlos usar, porque los negativos es rara vez que se llegan a utilizar. Entonces por eso es que no les doy mucha énfasis. Vamos a ver cómo encender esta fuente y bueno, pues es muy sencillo encender estas fuentes. Necesitamos ubicar el cable verde, que generalmente va a salir en el conector que es más largo, y voy a insertar un jumper del cable verde, que prácticamente lo tengo aquí. Voy a insertar ahí un jumper y lo voy a conectar al negativo. En ese momento en el que yo ahorita conecté al negativo, el ventilador se puso en marcha, y eso voy a girar. Ahí está el ventilador ya girando. Y ya tengo mis salidas conectadas a la fuente. Entonces ya ahorita ya tengo mis voltajes presentes en los conectores. Yo puedo aquí probar y voy a tener mis voltajes. Puedo probar aquí también y voy a tener mis voltajes. Hay que tener mucho cuidado que los conectores no toquen el gabinete, porque el gabinete está conectado a tierra y si tú conectas del positivo aquí vas a hacer un corto. Estas fuentes tienen un circuito que protege en caso de un corto, pero no es la idea estar estrenándolo. Entonces voy a conectar del negro que tengo aquí al rojo y voy a tener 5 voltios. Ahí está, 5 voltios. Voy a conectar ahora al amarillo. 11.98 es muy cercano a los 12 voltios. Algunas fuentes necesitan una pequeña carguita o pequeña carga, ya sea una resistencia o algo, para que pues nos brinden la potencia. Aquí tengo 3.3 voltios. Estoy dentro del rango. Y pues hay otros voltajes que podemos encontrar que son los negativos, pero bueno, ahorita no los vamos a medir de preferencia. Simplemente pues ya vemos que está funcionando la fuente. Simplemente para apagarla pues quitamos el jumper y se apaga la fuente. Y pues prácticamente vamos a ver ahora la que hicimos. Esta fue de las primeras fuentes que llegué a ensamblar y que pues me ha servido desde un principio bastante. Está ya toda acabada, prácticamente necesita una manita de pintura. Pero bueno, la encendemos. Y pues ya tengo mi indicador main. Yo en este caso el LED rojo lo conecté a ese cable morado, que es el indicador de standby o que ya tiene la fuente de alimentación corriente. Yo ahorita si pruebo mis salidas, pues prácticamente todas van a estar en ceros. Entonces no, ceros, ceros, ceros. Entonces con un interruptor enciendo la parte de la fuente de alimentación, que es este verde, y con el amarillo me indica que pues ya encendí el ventilador. Enciendo la fuente, ya encendí la fuente. El ventilador no lo puse directo porque hay pruebas que son muy rápidas. Ahí voy a tener entonces 3.43 voltios. Estoy dentro de... Ahí se sacó estos conectores. Voy a probar 5 voltios. 5.10 voltios, está bien. Y voy a tener 12.14, está perfecto. Ya pues el ventilador únicamente lo que hace es encender. Estas fuentes tienen una ventaja y es en caso de un cortocircuito, que como dije, no, entonces simplemente no nos va a aventar todos los 30 amperios directamente, necesitamos poner pequeñas cargas. Y pues por eso hay que evitar, siempre que estemos trabajando con estas fuentes, evitar hacer cortos, estar monitoreando, checar con la función de continuidad que pues no exista continuidad entre el positivo y el negativo. Por ejemplo, una cosa muy importante, vemos que el gabinete es metálico, entonces está conectado a la tierra física, y por eso es que no debemos retirar la tercera patita de los enchufes, porque esta patita nos puede salvar en caso de que aquí en el interior de la fuente ande algo mal. Pues simplemente va a haber un problema, porque si hay un cable suelto con alimentación, nos va a soltar esta descarga si nosotros tocamos este gabinete. Entonces esta patita nos protege de eso. Esta fuente la ensamblamos recientemente para una práctica que se necesitaba. Y bueno, pues tenemos la entrada de corriente, mi fusible.
muy importante, aquí va el fusible y pues el interruptor de encendido apagado, un ventilador que me está enfriando los reguladores lineales y pues el encendido y todo, ¿no? Vamos a probar voltajes. Las terminales de 5 voltios todavía no están enlazadas, pero bueno, vamos a probar los voltajes. Entonces cambio de continuidad a voltaje de nuevo. Voy a regresarle en apagado, listo. Enciendo la fuente, se apaga un LED porque tiene una resistencia floja. Ahí está el ventilador. Y bueno, vamos a probar simplemente de la parte positiva. Yo tengo 9 voltios cerrados y 11.96 voltios, estamos bien. Y para la parte negativa yo voy a dejar el mismo negativo en el común. Y vamos a ver que me va a marcar menos 9 punto y tantos voltios y menos 12.03, 12.02 voltios. Esa es la parte negativa. Digamos que nosotros es como si tuviéramos dos fuentes de alimentación dentro de este gabinete. Vamos a abrirlo en un momento más. Vamos a ver las fuentes, cómo están compuestas por su interior. Y vamos a explicar su funcionamiento también. Estas fuentes llegan a ser un tanto más difíciles de usar porque no hay ningún conector específico para estas. Lo idóneo pues sería este cable, simplemente agarrar y cortarlo, pero pues simplemente ya tengo una extensión. Entonces conecto aquí mi extensión y pues ya tengo mis 3 cables. Es muy sencillo enlazarlas. Vamos a ver de manera rápida. Vemos que nuestra primer terminal de aquí está línea, neutro, y luego pues mi tierra física. Entonces mi línea pues va a ser el color negro. Voy a pelarlo. Obviamente está desconectado. No vamos a hacer esto con el cable conectado porque ya hay experiencias que nos dicen que la corriente alterna es demasiado peligrosa. Y vamos a pelar los cables. Entonces comenzamos de manera muy rápida cómo conectar esta. Y es algo muy sencillo. Primero vamos a conectar entonces la línea que nos piden. Entonces levanto mi terminal de tornillos. Le destornillo, a ver si suelto los tornillos y voy a poner entonces el cable negro. Va a ser mi línea. Lo conecto en la primer terminal. El segundo es el neutro. Hay fuentes que pueden llegar a variar las conexiones, por eso hay que checar entonces aquí las conexiones y también con la continuidad del multímetro auxiliarnos para checar que estemos conectando bien cuál es la línea, cuál es el neutro, etc. Entonces ya está el neutro y luego finalmente tenemos la tierra física. La tierra física, como dije, es la que nos protege de una descarga eléctrica. Entonces ya están mis 3 conexiones. Voy a comprobar mediante el multímetro continuidad y ya. Veamos primero la línea. Entonces es esta patita. Yo compruebo que sí tenga. Ahí está mi continuidad. Veamos que no tenga en otra parte continuidad. Bien. Entonces vamos a ver ahora el neutro, que es el blanco. Ahí está. Y pues mi tierra física. Y no hay ningún corte. Entonces ya está lista para conectarla. Simplemente lo que voy a hacer entonces es enchufarla. Enciende. Y se tiene que encender el indicador. Ya está. Ahora cambiamos el multímetro de continuidad a voltaje. Voy a quitar el autorrango. Y vamos a ver, estas tienen una situación muy interesante. Ahorita lo voy a destapar, pero nunca debemos destapar esta palanquita mientras esté conectada. Ahorita lo voy a destapar para mostrar la situación del voltaje. Entonces voy a medir de aquí a aquí. Estoy en corriente continua. Y tengo menos 14, están invertidas las polaridades. Hay que tener mucho cuidado con las polaridades de no invertirlas, porque puede suceder una tragedia tremenda. Entonces, aquí hay un pequeño potenciómetro. Este nos permite ajustar esta salida. Esta fuente es de 12 voltios. No quiere decir que yo la pueda ajustar de 5 voltios, 2 voltios, no. Esta va del mínimo que me permite, que creo es de 9 voltios y ya se está apagando. Entonces, la voy a subir. Tengo 10 voltios. 11 voltios. Es un tanto difícil girar estos potenciómetros, eso sí. 13 voltios. Y así puedo ir ajustando el voltaje hasta más o menos 15 voltios llega. Pues es muy sencillo echar a andar estas fuentes. Son de gran potencia, principalmente para las tiras LED se utilizan estas. Pues ya está esta. Es el mismo principio. Nada más que sí hay que respetar mucho y pues no intentarlas abrir por la situación de los capacitores en el interior que puede haber. Vamos a ver qué contiene una fuente, entonces sí, así ya de manera real. Una fuente de transformador y una fuente ya conmutada. Y bueno, pues esta es una fuente de transformador. Es prácticamente lo que tendría una fuente de este tipo. Y bueno, entra aquí la corriente a través de nuestro conector con fusible y interruptor. Entra aquí la corriente a través de estos 2 cables. Y de ahí va a pasar a nuestro transformador, que es este.
Este es un transformador con tap central. Tengo 2 salidas y pues un intermedio. Entonces, este es mi transformador. Este es un transformador de 24 voltios de corriente alterna y a una capacidad de 1 amperio de salida. Posterior a eso va a pasar directo vamos a enfocar, un puente rectificador que podemos ver aquí y que aquí está mi negativo y de este lado el positivo, están los cables. Va a pasar después a estos capacitores que van a regular estas pequeñas impurezas de voltaje y de ahí directito a nuestros reguladores de voltaje lineales, que es prácticamente 2 reguladores negativos y 2 reguladores positivos, y que pues tenemos aquí prácticamente nuestras conexiones. No hay gran ciencia en este tipo de fuentes, y pues sus indicadores correspondientes, el ventilador, etc. Pues simplemente pues es una fuente muy sencilla que podemos ensamblar, a ver si también llegamos a hacer algún tutorial debido a la situación de tiempos y costos, pero pues vemos que ya aquí está. Esta es una fuente sencilla de transformador, y que la llegaremos a usar en algún momento, ya que la lleguemos a usar. Aquí no va a tornillo que le bote el poste. Y pues aquí ya entran muchas situaciones, por ejemplo la técnica de soldar, pasar los proyectos a gabinete, sus terminales, conexiones, etc. Vamos a ver ahora una fuente conmutada. La etiqueta es muy explícita en decir que hay alto voltaje en el interior y que pues no quitemos esta cubierta. Todo tipo de fuente es recomendable no abrirla por ningún motivo, ya que son muy peligrosas. Creo que hay bastantes tutoriales e imágenes en internet para conocer las partes de una fuente. Yo aquí la estoy desarmando pues para mostrar qué es lo que contiene en el interior. Sin embargo, es muy peligroso. Por ejemplo, este capacitor, que pues este capacitor tiene una capacidad de hasta 450 voltios a 100 microfaradios. Una descarga de 450 voltios es bastante fuerte, entonces no es necesario arriesgarnos. Aquí únicamente yo no voy a quitar la parte de abajo, pero pues no hay que replicar esta parte, únicamente es demostrativa. Nuestra corriente alterna va a entrar aquí, que es lo que vimos hace rato. Va a pasar aquí por un fusible en caso de un cortocircuito, protege. De hecho aquí nos dice hot, que es prácticamente la parte que tiene el alto voltaje. Pasa por va a pasar por un pequeño capacitor de corriente alterna y una resistencia que descarga este capacitor, obviamente. Aquí están algunos varistores que tenemos, estos que parecen como chicles de color azul. Posterior a esto va a pasar un pequeño inductor que va a eliminar impurezas en la entrada. Va a pasar a nuestro puente rectificador y va a pasar a nuestro capacitor. El capacitor elimina variaciones de corriente alterna. Una vez que tenemos nuestra corriente alterna, va a pasar a esta parte de electrónica, que es prácticamente un elevador de voltaje. Va a generar una corriente alterna, pero a una frecuencia muy elevada, demasiado elevada, tal vez de más de 1000 ciclos, o 2000 o 10000. Son una frecuencia muy elevada de ciclos, y la va a estar pues prácticamente switcheando o activando o desactivando mediante estos transistores que tenemos aquí. Y entonces esta parte es como si fuera un E555, está generando una frecuencia muy alta. Entonces yo tengo mi corriente alterna y la voy a elevar a 200, 300 o 400 voltios, que es prácticamente lo que tiene aquí, mediante este transformador pequeño, pero a una frecuencia muy alta. Por eso es que este transformador ya es muy ligero, no necesito un transformador muy grande como el que vimos hace rato. Y de ahí la voy a regular de nuevo de bajada. La voy a regular ya a mis 12 voltios. Y hay una parte conocida como feedback. El feedback es esta parte que tenemos aquí, que es nuestro potenciómetro. El feedback es nuestra retroalimentación. Es decir, con esto yo le voy a decir a esta parte de switcheo o de encendido y apagado si quiero que suba o baje la cantidad de ciclos, el PWM, casi se podría decir. El número de ciclos que nos va a decir aumenta o disminuye la cantidad de ciclos, y esto nos sirve principalmente para subir o bajar el voltaje, aunque también para el amperaje, regularlo mucho. Entonces con esto podemos regular esa parte, y pues ya aquí está nuestra salida regulada. Pasa por una serie de capacitores que regulan que sean ya los 12 voltios o 12.5 voltios de acuerdo a lo que hayamos elegido en esta parte. Pero nosotros, si aquí por ejemplo tenemos 12 voltios, le mandan una señal acá, y pues si aquí tenemos 12 voltios, estás bien. Si aquí nosotros le movemos a vamos a modificar esa señal y podemos decir, ¿sabes que me estás entregando 11 voltios, aunque sean 12 voltios? Entonces manda una señal más fuerte para que aquí te entregue 13 voltios, aunque pues, realmente para eso es el ajuste. Y pues aquí tenemos algunos otros transistores. Como dije, no hay que replicar el desarmar las fuentes de alimentación, porque pues simplemente es muy arriesgado. En especial este tipo. La otra no tanto, porque
Generalmente los capacitores son de hasta 15, 25 voltios y estos capacitores ya son de 200, 300 voltios. Si vemos una fuente de estas, que desafortunadamente no vamos a poderla ver porque no se alcanzan a ver. Pero estas fuentes en su interior tienen dos capacitores grandes y pues obviamente la parte de switcheo y todo lo que acabamos de ver. Pero estos capacitores son tan grandes como de este tamaño aproximado. Y estos capacitores, si nos fijamos, se los extrajimos a una fuente. Son de 250 voltios a 1200 microfaradios. A 24 voltios ya dan una buena descarga. A ver si tenemos por ahí en la demostración. Entonces, hay que tener cuidado. Y pues, esto es todo prácticamente por lo que es fuentes de alimentación. Vemos que pues hay gran variedad de ellas. Dependiendo del proyecto que estemos haciendo o lo que estemos planeando hacer, es el tipo de fuente que podemos usar. Yo no puedo utilizar esta fuente de 12 voltios para un simple Arduino. Sería conveniente mejor utilizar esta fuente para ya un conjunto de tiras LED o un balastro de 12 voltios, etc. Entonces, bueno, pues aquí están algunas de las fuentes de alimentación que tenemos y que podemos llegar a utilizar de manera general. Y en caso de que lleguemos a utilizar una en específico, pues ya estaremos haciendo. De igual manera, vamos a ver si podemos en algún momento hacer una de estas, principalmente para la parte de, pues cuando vamos comenzando, tener varias fuentes de alimentación, 3 voltios, 5 voltios, 12 voltios, y pues poderlas usar y no estar dependiendo de los adaptadores. Y bueno, pues eso es todo por esta ocasión. Nos vemos en la próxima. Vamos a ver un módulo con Arduino. Vamos a hacer un tipo review. Entonces, hasta la próxima.